A ver. En lo primero que yo les envié particularmente es para hacer un flujo de fondos o un presupuesto o un cash flow, como quieran decirle. Y lo que voy a hacer ahora es mostrarle los resultados y analizar rápidamente algo de eso. ¿Sí? Si me dan un segundo. Bien, ahí voy a compartir pantalla y nos vamos a ir a ver el resultado de esa, esa ejercitación que vamos a hacer. No nos vamos a poner a hacerla uno por uno porque, bueno, obviamente vamos a demorar un año bisiesto, ¿no? Pero un poco lo que yo quiero analizar es qué es lo que pasa con cada ítem, el análisis, qué cosas a tener en cuenta y demás, que es lo importante. Cuando vean el Excel, me avisan, por favor, yo voy a compartir pantalla y me avisan cuando vean el Excel. ¿Se ve? ¿Se ve el Excel? Envíalo. Sí, profe, se ve. Bien, perfecto. Bien, a ver, ¿qué teníamos de complicado acá? Más allá de que existen meses en los cuales hay variación respecto de las ventas, la composición que tienen las ventas es totalmente distinta. También lo que estoy viendo es que es lo que se denomina presupuesto de base cero. Este presupuesto de base cero significa que yo no tengo una base justamente de años anteriores como para tener presente. Entonces tengo que construirlo de cero. ¿Qué es lo que sucede? Que la composición de las ventas, vamos a empezar primero con los ingresos y luego vamos a ir con los egresos. La composición de las ventas me dice que yo tengo ventas de contado, venta a 30 días y venta a 60 días. ¿Sí? Esta composición, ¿sí?, me dice los distintos porcentajes que tengo, ¿sí?, donde tengo un 40% de contado, un 30% a 30 días y un 30% a 60 días. Lo que yo vendo en enero, lo que me está diciendo esta composición, lo termino de cobrar en marzo, ¿sí? Y lógicamente se produce toda una cuestión de escalera, ¿sí? Más allá de que tengo un incremento en los meses de abril, de agosto y de octubre. Si ustedes se fijan también rápidamente por los ingresos, puedo ver de que no es una empresa que sea, digamos, temporal o que su actividad tenga que ver con alguna de las estaciones, porque tengo estaciones mezcladas, con lo cual no tiene una estacionalidad su actividad. Sí, lo que yo veo, lógicamente, que al principio se me van a ver afectados mis ingresos por esta composición de que yo tengo de contado, no cobro la totalidad, como lo habíamos visto en algún otro proyecto o en alguna otra proyección que hemos hecho. ¿Sí? La situación que yo tengo acá es la composición distinta. ¿Sí? Esto se asemeja, a nivel de los ingresos, se asemeja
bastante a lo que pasa en la realidad. ¿Alguna duda respecto de los ingresos? No, profe. No. Les reitero, van a tener, les voy a adjuntar estos resultados o esta actividad que estamos haciendo, lo voy a adjuntar. Recuerden, ¿alguien me puede decir cuáles eran los pilares fundamentales para poder hacer una proyección, un flujo de fondos? ¿Nadie? Hola, profe, buenas tardes. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Y por qué voy a repetir la pregunta si usted llegó tarde? Lo siento. ¿Se escucha lo que digo o no? Sí. Bien. La pregunta solamente para la señorita Noelia, nada más. No, yo lo que pregunté es, para hacer un presupuesto o una proyección o un flujo de caja, ¿cuáles eran los pilares o los requisitos, vamos a poner, que tengo que cumplir? ¿Alguien se recuerda cuáles eran? Lo que tiene que ver referido a las compras y las ventas. Sí, lo que estábamos viendo, el presupuesto, no sé si llegó a ver el Excel. Sí, es que en realidad me funciona mal internet y no me dejaba conectarme. Por eso Listo, ok. me conecté tarde. Ok, no hay problema. ¿Pero alcanzó a ver el Excel? Sí, alcancé a ver la parte de los ingresos y los egresos. Exactamente, bueno, eso. ¿Qué características o qué requisitos necesito para hacer un flujo de fondos? Tener los valores netos. Eso es lo fundamental. Primero que siempre, tenerlos no, que todos los valores van a ser netos. Entonces, yo dentro de los ítems que les doy para realizar el presupuesto o la proyección, o si ustedes los tienen que extraer tal vez de un balance o de algún determinado lado, siempre tengan presente que los valores con los que vamos a trabajar van a ser netos. ¿Está? Eso es fundamental. ¿Sí? Ahí me está escribiendo la señorita Denise que se tiene que desconectar. Bueno, perfecto, señorita Denise, no hay problema. Después ve la clase. Va a estar la explicación de todo esto que estamos viendo, va a estar allí. No Sí, hay, profe. no hay problema. Porque pensé que venía más tarde, pero llego ahora. No hay problema, no hay problema. Listo, nos vemos. Listo. Bien. Les decía entonces que uno de los requisitos, o lo que dijo Noelia, era el tema de los valores que sean netos. ¿Qué otras cosas teníamos que tener en cuenta? Me suena a los periodos, pero no sé si es eso. Sí, a ver, el tiempo por el cual yo voy a proyectar. No sé si es eso lo que usted quería decir con los periodos. Sí, exactamente. Bien, si va a ser a 12, 18, 6 meses, 48, el plazo que sea. ¿Por qué es eso? Para ver si voy a tener en cuenta o no, ya sea para la formulación o para el análisis, el impacto inflacionario que puede llegar a haber. ¿Está? Tiene que ver con esa situación. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Y la inflación justamente también. Por eso es lo que yo acabo de decir, que va junto de la mano, ¿no? Vendría a ser el 2 y el 3. El periodo para tener en cuenta si le voy a agregar la inflación o no, ya sea para su construcción y o análisis. En este caso es el análisis, ¿no? Bien. Vayamos a volver al Excel. Teniendo en cuenta esa situación, bueno, tengo valores netos.
Luego, a partir de ahí, hay todos los egresos que yo les estoy mencionando, y acá es donde tenemos algunas situaciones como el caso de los seguros, que yo lo que dije es, si son el caso de los seguros, y digo que son bimestrales, trimestrales o cuatrimestrales, y es, como en este caso, un presupuesto de base cero, comienzo en enero, cuento los meses que correspondan, en este caso es bimestral, y pago. Y en el caso de los créditos bancarios, exactamente lo mismo, salvo que diga que empieza en un determinado periodo. Por ejemplo, que pueda decir que este crédito bancario empieza en agosto. Entonces ustedes de enero a agosto no van a poner absolutamente nada, van a poner en agosto, y bueno, después dependerá del tipo de amortización que tenga cada presupuesto. Acá lo principal que yo voy a tener para la construcción es tener en cuenta los servicios que no se paguen mensualmente o que no sean fijos, eh, ver los periodos de amortización que tienen y cuándo empiezan, ¿sí? Y sí tener presente que los valores van a ser netos, ¿está? Una vez que yo tengo esto, que es la construcción que tengo, obviamente teniendo en cuenta los incrementos que tuviera o no de ventas, determino la diferencia que existe entre los ingresos y los egresos para ver la disponibilidad que yo voy a tener mensual, ¿tá? Si ustedes observan, digamos, frente a esta situación, todos los periodos son positivos. Ahora viene la parte más importante, que es la del análisis en sí. Es donde yo entro a mirar y digo, bueno, a ver, toda empresa, sea manufacturera o sea de servicios, tiene que tener al menos los 3 elementos que se clasifican los costos, es decir, materia prima, materiales o insumos, que son lo que se denominan las compras, la mano de obra, que son los sueldos, ¿sí? Y los SIT, que son toda la parte de los servicios, el caso de alquileres, publicidad, mantenimiento, ¿sí? Si alguno de ellos no lo tuviera, por ejemplo, puede ser que no tenga sueldo, tendría que ver la magnitud, porque me estaría diciendo de que estoy teniendo una empresa que es unipersonal, ¿está? Con lo cual, si yo miro, en este caso tengo los 3 elementos, es decir, que ya estaría, digamos, esa parte estaría coherente. Vayamos a ver qué es lo que sucede con las compras. Las compras siguen el ritmo de lo que es las ventas, ¿está? Hago una pregunta. En este caso, ¿está correcto que las compras estén empezadas en marzo y no en enero? Y puede ser, profe, que tenga stock, que tenga un inventario, o se me ocurre. ¿Por qué digo, por qué estoy diciendo? O que las tenga a crédito. Ajá. Señora Alan, usted iba a decir algo. Claro, no es porque las paga 60 días, o sea, se está financiando con el proveedor por la misma política de cobro que tiene él en sus ventas. Exactamente. Si ustedes miran en el material que yo les envié para poder realizar esto, fíjense que las compras le dice que se pagan a los 60 días. ¿Está? ¿Por qué hice esta pregunta? Porque si yo miro esto y no tengo en relación cómo lo construí, digamos, a ver, vamos a pensar mal, lo copié y lo pegué, puedo darme cuenta de decir, pero ¿cómo? Si yo estoy en enero, empiezo mi actividad, ¿cómo voy a estar con las compras? Voy a estar empezando a hacer una erogación en marzo. Porque si ustedes miran dentro de los ítems, les dice que las compras siguen un ritmo de las ventas, pero que se pagan a los 60 días. ¿Por qué es eso de los 60 días? Por lo mismo que dijo Alan recién. Porque yo lo que hago es mantener mi capital de trabajo o mi ritmo de cobranza.
Cuando yo cobro la totalidad de lo que he vendido, recién pago. ¿Está? Si no, si yo lo pagara en febrero, tal vez estaría alterando mi capital de trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende ese análisis? Sí, profe. Perfecto. ¿Por qué los sueldos no los tendría que pagar a 60 días y los pongo a 30? O sea, los pongo en cada mes. Porque le tenés que pagar al empleado por su servicio. Es un Bien, costo fijo. porque existe primero y principal el principio de lo devengado, ¿está? Y los sueldos, obviamente, que yo los tengo que pagar porque corresponden, más allá de la forma en que me financie yo con un proveedor, no me puedo financiar, no me lo permite la ley financiarme con la mano de obra. En este caso, con el recurso humano, sueldos, ¿sí? Después el tema de internet y demás está más que claro. Una pregunta, alquileres, ¿sí? Por eso yo les pregunté si tenían los ítems. Los alquileres. Si yo miro acá alquiler, los primeros 6 meses están a un valor determinado, luego sube un 22%, es decir, que tiene un ajuste semestral del 22%. ¿Es correcto eso? ¿Está bien que sea así? ¿No? ¿Por qué? Y dependiendo, por ejemplo, ahora los nuevos contratos de alquileres no debería de ser así. Pero Ujú. con el antiguo sí, se podían hacer semestralmente ay, no me sale la palabra, el aumento. Los ajustes. Claro, los ajustes. Bien. Si yo tengo en cuenta la nueva ley de alquileres, me está diciendo de que yo los ajustes son anuales y no son semestrales o trimestrales como se hacían anteriormente, que era una cláusula o una cuestión arbitraria del propietario del inmueble, en este caso quien ponía las condiciones. Ahora el Estado lo que hace particularmente es tratar de trabajar o tratar de controlar en cierta manera esa, digamos, unilateralidad que tenían a la hora de armar un contrato de alquiler, ¿sí? Pero no obstante, es para prestar atención donde yo podría ver si este contrato, cuánto tiempo para atrás hace que lo tengo. Se supone que si es de base cero la empresa, podría yo inferir que empezó en enero de este año. ¿Sí? En enero de este año ya estaba vigente la nueva ley de contrato de alquileres, con lo cual esto no debería ser correcto. Es decir, yo pagaría todo el año el mismo valor. Después, en enero, pagaría, bueno, de acuerdo a lo que establece la ley, una alícuota que surge del incremento de inflación anual o interanual con el incremento promedio de los haberes. ¿Está? Entonces es una cuestión a tener presente. Después, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? A ver, acá voy a bajarle ahí. ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta? Yo les decía el caso del mantenimiento. En este caso, más allá del crédito bancario y obviamente los sueldos, yo lo que estoy teniendo presente es el mantenimiento. El mantenimiento sobre qué es lo que se está realizando. Si se hace sobre las ventas, si se hace sobre las compras, por qué se hace sobre las ventas y no sobre las compras, qué es el mantenimiento, sería una cuestión para analizar. ¿Está? Pero digamos, una vez constituido esto, no tengo mucho más allá que decir. Sí, lo que podría llegar a sacar es decir, cuál es el margen de contribución que ha tenido de acuerdo a esto, de acuerdo a este flujo de fondos, cuál es el margen de contribución que tiene la empresa. ¿Sí? Ese margen de contribución, ¿alguien sabe cómo calcularlo?
Me suenan los ingresos menos los egresos. Y ya le digo, eso no es el margen, es el monto. Sí, Bien, si yo tengo un ingreso, en este caso, vamos a poner acá, sumo todos los ingresos mensuales, me da que tengo 60 millones de ingresos, ¿sí? Y si yo sumo todos los egresos, me dice que tengo 36 millones, a número redondo estoy diciéndolo, ¿sí? De egresos. Con lo cual me dice que tengo una disponibilidad de 23 millones a lo largo del periodo que estoy analizando, en este caso 12 meses. ¿Qué es lo que yo voy a sacar? ¿Cuánto representan estos 23 millones, ¿sí?, que tengo de disponibilidad? Lo voy a dividir por la cantidad o por el monto de los ingresos, ¿sí? Y eso lo que voy a hacer es llevarlo a un porcentaje. Me dice que tengo esos 23 millones, representan un 40%. ¿Sí? La gran pregunta, ¿y por qué saco esto? Porque acá cuando yo pido el análisis, miro y digo, es un 40% en el año, donde permanece constante, no tengo incidencia de la inflación. ¿Cuánto es la inflación promedio o la tendencia de la inflación anual? Y va a ser un 50%, a número redondo. Es decir, que me comió mi margen de contribución. ¿Se entiende? Acá yo le voy a poner margen de contribución. De inyección. ¿Se entiende lo que digo? sí. Bien, estoy hablando del análisis, ¿no? Yo podría sacar cada uno de estos porcentajes, cuánto es en cuánto incide respecto de mis egresos o de mis ventas. Ahora, si yo estoy diciendo que vendo 325.618 unidades, ¿está? ¿Cuánto representan? Que eso en realidad son 5 millones de pesos, ¿sí? ¿Cuánto representan los sueldos? Si los sueldos realmente me son representativos, si bien acá no me dice qué cantidad de personas tengo, yo acá no sé si tengo 10, 15, 3 o 2 personas, ¿sí? ¿Cuánto me representan a mí respecto de mis ventas mensuales? ¿Está? Por ejemplo. Vamos a sacarlo. Sueldo. Si yo tomo el sueldo, ¿sí?, dividido las ventas, me dice que representa la mano de obra. En realidad ahora ya lo agrando un poquitito para que lo veamos mejor. Los sueldos me está diciendo que representa el 16% de mis ingresos son sueldos, ¿sí? ¿Está? El 16% de mis ingresos son, reitero, sueldos. Tendré que ver, como es, solamente tengo esta información y no sé cuánto es cuántos empleados son, si realmente esta erogación de sueldos es importante o no para la empresa. Si son 10 personas, es una cosa, y si son 2 personas, es una cosa totalmente distinta. Evidentemente que si son 2 personas, no me estaría siendo muy productivo, que digamos. ¿Ya? Bien. A ver, ¿qué otra cosa? Ya vimos lo del alquiler, lo que yo les decía, de los 6 meses. Internet no podemos hacer mucho porque, bueno, es un servicio y viene prácticamente por un monopolio, así que no puedo hacer mucho. El tema de los honorarios, simplemente averiguar si está correcto o no, de acuerdo al consejo profesional y, bueno, al servicio que me está brindando.
Sí puedo tener en cuenta la publicidad, ¿está? Esta publicidad, si ustedes se fijan, es estable durante los 12 meses y más allá de ser estable durante los 12 meses, no me dice qué tipo de publicidad es, con lo cual sería bueno saber si la publicidad es por radio, por medio gráfico, por folleto, por cómo es y cómo implemento digamos, un medio de tener un feedback para saber qué tan eficiente es la publicidad. Por ejemplo, en muchos lugares le dicen que por medio de dónde lo llegaron a ellos, es decir, fue por página de internet, vieron una publicidad, porque el colectivo estaba estacionado o estábamos en un semáforo y la publicidad del colectivo y me lo dijo, porque una publicidad estática, vi un cartel en la ruta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? El mantenimiento, también podría ser con el mantenimiento una cosa muy similar a la de los sueldos, ver particularmente cuánto representa. ¿Es necesario ver cuánto representa el mantenimiento? Yo creo que sí. ¿Seguro? Para mí sí. Señor Alan, ¿qué opina? Sí, concuerdo con... Bien, no leyeron los requisitos que yo les pasé, en el cual me está diciendo que el mantenimiento representa el 15% de las ventas de contado. No, yo no lo leí, no alcancé a leerlo. Bueno, por eso les decía, a ver, en este caso no es necesario sacar el porcentaje como saqué de sueldo, porque ya me está diciendo que es sobre las ventas. Ahora, ¿por qué el mantenimiento sobre las ventas? ¿Está correcto que sea sobre las ventas? ¿Qué opinan? No sé, yo lo vería como el mantenimiento en maquinarias, no en las ventas, pero no sé. A ver, si soy una empresa que es una empresa productora, estaría en cierta manera bien determinar el mantenimiento que vaya en función de las ventas, porque estaría armando una especie de amortización en función de las unidades producidas, o de las unidades vendidas. Estaría medianamente en forma coherente. Tendría que ver qué tipo de empresa es y a qué se dedica para ver si esto tiene un grado de coherencia o no. ¿Está? Después, respecto de los seguros, no puedo hacer nada. Los créditos ya, o el crédito ya viene dado, no puedo hacer nada. Si acá yo tengo un gasto de representación, que si bien este gasto de representación no, fíjense que sería una publicidad en cierta manera, el gasto de representación, porque les dice ahí que es un stand en Buenos Aires donde están la mayoría de los clientes, bueno, etcétera, 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 podría haber estado dentro de publicidad, pero lo separo justamente, o acá está separado, mejor dicho, para poder realizar su análisis. Yo lo que tendría que ver es esta representación o el hecho de estar allí, si me es mucho más conveniente que estar haciendo la publicidad constante o no. Si por ahí es mucho más eficiente el participar en stand, dejar de lado el sistema de publicidad que estoy realizando. ¿Está? Eso es el análisis que yo realizo respecto de un flujo de fondos. A ver. Profe. Sí. Y en el caso que no diga, por ejemplo, la publicidad, ¿qué clase de publicidad es? ¿Eso lo definimos nosotros? No, usted lo que puede decir que el gasto de publicidad, a ver, son datos a averiguar, es como el caso de sueldos. Sueldos representa el 16%, ¿sí?, de mis ingresos. Tendría que ver cuántas personas son las que están trabajando, si no le digo, ¿no?
Si yo le digo, mire, el sueldo corresponde a 10 personas que están trabajando, bueno, usted podrá determinar si esos sueldos son productivos o no son productivos. Si no me dice el número de personas, será, a ver, que representa el 16% y que tendríamos que averiguar el grado de la cantidad de personas que están trabajando en la empresa para ver su productividad. En el caso de la publicidad, si bien la publicidad es constante, tendríamos que determinar qué clase de publicidad es, si es por una publicidad estática, si es dinámica, si es por un medio gráfico, si es por un medio radial, para poder analizar inclusive su beneficio, la relación costo-beneficio, ¿no? Es decir, cuántas personas vinieron por esa publicidad. Claro, por eso le consultaba, en caso que no diga qué tipo de publicidad es, porque, por ejemplo, no sé si yo tengo una publicidad paga, sí, y la tengo ya, no se hacen contratos, pero bueno, se deja establecido por tantos meses, o no sé, sí, una bonificación por un año, sí. bueno, es real que el gasto sea ese, pero por ejemplo, si yo hago una publicidad que me parece que no es necesaria porque las ventas también son constantes, no sé, Sí. la haría trimestral, por eso le consulto, si no dice nada, si yo lo puedo tomar así. Sí, a ver, es que lo que está diciendo, digamos, a ver, vuelvo a repetir, en este caso yo lo que podría determinar es que ¿es necesario hacer la publicidad? Sí. Desde el punto de vista del marketing siempre es importante estar presente en la mente del consumidor. Vamos a partir de ahí. Ahora, lo que yo estoy buscando acá es la eficiencia de la publicidad. Yo lo primero que tendría que averiguar es el tipo, digamos, como dentro del análisis, decir, ¿qué tipo de publicidad es la que están haciendo para ver si realmente es eficiente o no? No solamente qué tipo de publicidad, sino algún medio que me permita a mí verificar el grado de efectividad de esa producción. ¿Está? De esa publicidad, perdón, no producción, de esa publicidad. ¿Se entiende? Eso es lo que me van a poner a mí dentro del análisis. ¿Y cómo averiguo eso, profe? ¿Qué tipo de publicidad es la que están usando? Si no me la dice el texto. Usted en estos datos no la va a poder averiguar. Va a necesitar una apertura de información. Ah, claro, a eso le iba a consultar. Si poníamos como apertura de información y nada, quedaba en la nada, básicamente. No, porque usted, por ejemplo, le dice, a ver, usted lo contratan para que le haga un flujo de fondo y le dan todos estos datos. ¿Sí? No, yo le pregunto en base al parcial, profe, no en lo que haríamos en una empresa. O sea, si en una empresa vos preguntarías, pero yo le preguntaba en el parcial, en caso que no nos digas de qué es la publicidad. En el Yo puedo parcial lo que voy a suponer... decir es, necesito una apertura de información para saber qué tipo de publicidad es, ya que la erogación mensual me representa tanto por ciento y no puedo medir el grado de efectividad de la misma. Profe, y para sacar el cuánto me influye, ¿tengo que hacer lo mismo que hicimos el total de ingresos sobre el total de ingresos? Como hicimos con sueldo, ¿hacemos con publicidad? Sí, exactamente, lo hacemos acá, para que inclusive por ahí no quede... No, porque justo cuando hizo el de sueldo se me bloqueó la pantalla y no pude ver qué fórmula hizo. Bueno, ahora vamos. De todas maneras, esto mismo se los paso. Sí. ¿Sí? Pero vamos a ver, publicidad, ya que justo estamos con publicidad, ¿no? Claro, porque yo estaba viendo que en los meses donde hay mayores ventas, siempre es el mismo de la publicidad. Entonces, yo haría énfasis en, por ejemplo, esos meses. Está bien. Por eso, habría que ver esa situación. Ahí yo tengo un total de... lo está viendo, ¿no? Sí. Bueno, ahí tengo 123.966,96 anual de erogación. Yo quiero ver la publicidad, cuánto representa la publicidad sobre mis ventas, ¿sí? ¿Por qué sobre mis ventas? Porque son sobre mis ingresos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? El monto que me da de publicidad anual lo voy a dividir por los ingresos anuales. Eso me va a dar un porcentaje. Cuando yo lo llevo al porcentaje, eso me representa menos de un 1%, el 0,21%. ¿Sí? ¿Qué implica esto? ¿Me mueve la aguja la publicidad? No, no me va a mover. A ver, no llega al 1% de mis ingresos, pero sí estoy tratando de buscar un dinamismo y por ahí no tener una erogación innecesaria o ineficiente, ¿sí? Profe, todos los egresos se van a hacer en base al ingreso, entonces. Siempre lo voy a hacer en base al ingreso porque es justamente la comparación. Vamos a hacer mantenimiento,
¿sí? Por Sí. ejemplo, para ver. Pues yo, mantenimiento, acuérdense que les dije hace un rato que les estaba diciendo de qué era, ¿no? Pero acá yo lo voy a sacar sobre los ingresos totales. Mantenimiento, a ver si es este o todo esto. Mantenimiento, yo voy a sacar cuánto es. Esto que yo hago lo puedo hacer con todos los egresos. Tomo el total de los egresos anuales y lo voy a dividir sobre el total de los ingresos anuales. ¿Está? Me va a decir que eso a mí me va a representar si yo lo tomo con comas, el 6,47%. ¿Sí? El 6,47% corresponde a mantenimiento en función de mis ingresos. Si yo lo miro, todos los egresos, si yo los mirase en función del porcentaje de mis ingresos, son bajos. Lo que yo estoy buscando en este caso, y porque la empresa es altamente rentable, lo que yo estoy buscando es no tener erogaciones que no sean eficientes, ¿sí? Y voy a trabajar en aquellas erogaciones que yo pueda manejar. Internet o alquiler no lo puedo manejar. Los honorarios, a ver, no los puedo manejar, pero sí la publicidad, sí el mantenimiento, sí el gasto de representación. ¿Está? Los sueldos Profe, están dados. Sí. por eso, ahora que leí lo del 15% que representa el mantenimiento sobre las ventas, en realidad sobre la producción, es por ello que en los meses donde hay mayor venta también es mayor el mantenimiento, porque en los Exacto. otros ejercicios daba también en Constante. las ventas, pero no decía que era del 15% de la producción, sino que lo dejaba en general. Lo que yo ahí Exactamente. podía pensar que era a mayor demanda, mayor mantenimiento, pero de maquinaria, que eso podía ser algo negativo. Exacto. Ah, ok. ¿Sí? ¿Se entiende esto del análisis? Sí, profe. Yo particularmente lo que tengo que tener presente es que, a ver, no me deje obnubilar por los montos. Pues yo miro acá y tengo una más que exagerada rentabilidad anual. Obviamente que el primer año tengo mucha rentabilidad porque recuerden que estoy financiando mis compras, ¿no? Entonces, obviamente, mi primer mes, perdón, va a ser mucho más rentable. Pero, no obstante eso, si yo vengo y miro y digo, che, tenés una empresa que en el año gana 23 millones, vos agarrás y decís, wow, terrible empresa, guarda, 23 millones, no estoy teniendo en cuenta la inflación, al cabo del año, si yo mantengo esta estructura constante, ¿sí? Tengo un 40% de margen de contribución. ¿Qué es lo que pasó con la inflación? ¿Cómo se ha afectado la inflación a tanto los ingresos o los egresos? ¿Está? Es la comparación que yo hago. Entonces van a ver que si yo miro esto, pero no aumento los precios durante un año, pues en realidad estos 23 millones que he ganado son absolutamente nada porque me lo ha comido la inflación. ¿Está? Después sí tengo que entrar a ver estas erogaciones para ver dónde hago foco o, como bien dije, dónde voy a poner el énfasis para aplicar algún control determinado. Por ejemplo, en los sueldos. Yo tendré que ver si dentro de eso tengo horas improductivas que no están produciendo lo correcto. ¿Está? Particularmente esa situación en sí. Si realmente, ¿qué implicaría? A ver, si tengo, supónganse, 10 personas, de las cuales en realidad yo miro y las horas de trabajo o la cantidad de producto que hacen esas 3 personas son de, no sé, de 10 productos por persona, y esto en realidad me podría ser, no sé, llevemos a que sean tortas en un día, y que son kilos de torta, en un día, señorita Noelia, ¿cuántos kilos de torta usted puede producir? 10 kilos.
10 kilos. Bueno, supongamos que acá me da el promedio que son 6 kilos. Evidentemente no es productiva las personas que están ahí. O les sobra tiempo. ¿Se entiende? Sí. Le estoy pagando para que produzcan 10 kilos por día y en realidad me están produciendo 6 kilos por día. Entonces están siendo improductivas. ¿Qué es lo que necesitaría saber para eso? Y fundamentalmente la cantidad de personas que yo tengo. ¿Sí? Y a su vez de eso, profe, no solo las personas, sino también el tema de las horas, ¿o no? O sea, es Sí, como pero un dato de color que también suma. sí, está bien, pero si yo supiera que, por ejemplo, el tipo de empresa, no sé, es una herrería, una casa de repuesto, una fábrica de tortas, ¿sí? Y yo frente a eso, frente a lo que yo estoy diciendo, sé cuál es el funcionamiento, yo podría sacar y saber de que, a ver, es imposible de que hagan 6 kilos de torta por día cuando yo sé que puedo hacer 10. O venta de repuesto no me puede dar que yo, el promedio en el mes me da que vendo 5 repuestos en el mes, porque a ese ritmo tendría que cerrar. ¿Se entiende? Sí, profe. De todas Sí, maneras, profe. sí lo que yo necesito es una apertura de información para ver los datos. Pero no hay mucho más allá de eso para analizar. Sí lo que tengo que tener presente es que, a ver, yo el 60% de mis ingresos no lo cobro en el momento. ¿Sí? Que esto condice en cierta manera con la situación real del país. ¿Está? Eso también es parte del análisis. ¿Sí? Vamos, ¿alguna duda respecto de lo que es el flujo de fondos? No, profe. Yo les aconsejo para la semana que viene tengan armada una planillita de Excel, está, para hacerlo mucho más rápido, porque con el Excel uno lo que va haciendo es cargándole los datos y hace las autosumas, saca los porcentajes y demás y lo hace más rápido, para no hacerlo por ahí en papel que se puede demorar más. Ese es mi consejo. Después lo pueden hacer como quieran, ¿eh? Pero por una cuestión de tiempo y de rapidez y que a lo mejor no pierdan tiempo en algo que lo pueden ganar, hacer una optimización. ¿Sí? Señor Alan, ¿alguna duda? No, me quedó claro lo que explicó. Le quería consultar ahí por la póliza de seguros. Sí. ¿No se le tiene que sacar el IVA para que quede neto o queda así con el total? No tengo acá para ver lo que yo le envié. ¿Qué es lo que dice lo que yo le envié? Se pagan pólizas de seguro bimestrales por 16.970. ¿Masiva? No, dice solamente eso, por eso como no dice nada, Bien. no se tiene en cuenta como si fuera el total, o sea, con el IVA incluido. Bien, ahí puedo inferir dos cosas. O que es el total, o que, como yo dije que eran valores netos, esos valores ya están netos. ¿Está? Ah, claro. Ujú. ¿Sí? Porque no lo estoy aclarando. Es decir, que si usted esto me lo divide por uno, en ese caso, ¿está? Por eso lo había puesto así, ahora recuerdo. En este caso, si a mí no me dice nada, yo puedo inferir que son o valores netos, porque es una característica, o bien puedo tomarlo como valores totales. En cualquiera de los casos va a estar correcto. ¿Sí? Esa fue una cuestión para que preguntaran. Ok, profe. Bien, ¿algo más? No, de mi parte no. Bueno, a ver, el resto que tenemos acá. Bueno, acá se les va a complicar si no leyeron antes el tema de el segundo ejercicio. Acá lo que hago es un árbol de trabajo y entre comillas es un PERT y un CPM. Lo que hago es que bueno, acá lo que hablaba era de una receta, ¿está? Y lo que determino es un árbol con
cada uno de los tiempos y lo que yo necesito, y en cierta manera lo que determino es cuál es el camino crítico. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, no puedo, acá yo puse cuáles son los caminos críticos, el C. Fíjense que yo tengo que tener el A, el A', para poder hacer el C y el C', ¿está? Que son cada uno de estas situaciones. Yo no puedo lavar y cortar los pimientos si antes no he abierto las latas, porque acá me lo dice que para hacer la D necesito tener la A, la B y la C. Y me está diciendo los tiempos que lleva cada uno. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es en cada nodo ir reflejando cada movimiento y lógicamente ir poniendo los tiempos. Al poner los tiempos a mí me surge cuáles son las actividades o los puntos críticos, ¿sí? En los cuales yo tengo que aplicar puntos de control. Si yo tuviera e hiciera para la receta que les di, que ni más ni menos lo que hago en la receta, es bajar cada uno de esos puntos con los tiempos de duración, ¿sí? Se los dice, después cuando vean la parte de teoría, aquellos que no lo alcanzaron a bajar y a leer el trabajo van a ver que todo esto se los dice. Esta parte de armado de lo que yo necesito en forma inmediata o la tarea que es precedente, ¿sí? Lo que yo puedo aplicar es en cada de estas actividades críticas, el C, el D, el E, el H, el K, el L y el M, ¿sí? Puntos de control estratégico. Es decir, para el C, por ejemplo, yo tengo que llevar 11 minutos, ¿sí? Para llegar correctamente. Si yo no llevo lavar y cortar los pimientos, como dice acá, que no me exceda esos 6 minutos. Si yo me excedo esos 6 minutos, atraso todo el resto. ¿Está? Absolutamente todo el resto, ¿sí? Con lo cual, yo tengo que poner un punto de control respecto de eso. Si yo voy en la M, colocar en la fuente, si yo no he terminado la cocción, no puedo colocar nada en la fuente. Por ejemplo, alguno de los puntos de control estaba allí. Si miro la L, que es terminar de la cocción, evidentemente que para terminar la cocción tengo que haber hervido el pollo, el vino, el agua, hervir los mejillones, dorar el pollo, etcétera, etcétera. Si no, no lo puedo terminar. Si en cada una de esas instancias yo a la hora de aplicar los controles no lo estoy teniendo en cuenta, evidentemente que no voy a cumplir con el proceso que corresponda. ¿Está? Y al no poder cumplir con el proceso que corresponda, se atrasa el proceso total. Esto es lo que se suele usar particularmente en el tema de las construcciones de las casas, ¿sí? Que algunos utilizan lo que es un gráfico de Gantt. El gráfico de Gantt lo que les va a marcar es exactamente esto, cuáles son las actividades o los cuellos de botella o las actividades críticas. No hay mucho más allá de eso. Siempre que tengan algo para hacer un camino crítico, lo que hacen es tratar de armar este rompecabezas con las actividades que tengan, los tiempos y qué actividades tienen que tener terminadas antes de. ¿Está? Si yo me dice que es freír los tomates y los pimientos juntos, evidentemente que, y los tengo que freír en manteca, evidentemente que tengo que hacer todos esos procesos anteriores para llegar a freír y que me llevan su tiempo. Yo lo que tengo que tener en cuenta, o lo importante de todo esto, es aplicar los puntos de control en cada una de estas actividades. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Y respecto de el tema de la cantidad óptima, la cantidad de pedidos y los puntos de reorden,
yo tal cual como les dije, les iba a dar la fórmula. Si ustedes se fijan en la parte de teoría, está puesta la fórmula, o sea, es decir, lo que ustedes tienen que hacer es reemplazar y determinar cada una de las cantidades. Si van a ver a la teoría, yo les he dado esta partecita de acá, o esta partecita de acá, o esta partecita de acá, para que ustedes puedan sacar lo que yo les estoy pidiendo. La fórmula en cada uno de lo que es el costo se lo voy a dar yo en particular para que no tengan problemas respecto de eso. ¿Sí? Lo único que ustedes van a tener que hacer es mirar obviamente el ejercicio para ver de dónde salen cada uno de esos datos. En la teoría, yo le estoy diciendo lo que es S, lo que es C, lo que es O, la cantidad de días laborables, todo eso se lo estoy diciendo y se los voy a decir dentro del ejercicio. ¿Sí? Lo que ustedes tendrán que determinar es, obviamente, la cantidad óptima o la cantidad de pedidos. En este caso, para ese ejercicio, la cantidad óptima me está diciendo que tiene que ser de 1.265 unidades. La cantidad de veces a pedir son de 16 veces en el año, y el punto o la frecuencia de pedido o el punto de reorden o de reabastecimiento, como quieran decir, es que cuando a mí me llegue a 1.270, ¿sí? Tengo que volver a pedir, ni más ni menos. ¿Tá? Que coincide con el lote económico. Es decir, que acá yo podría inferir que estoy trabajando con un justo a tiempo o un just in time. ¿Sí? No tengo un stock amortiguador. Fíjense que me coincide la cantidad óptima con el punto de reorden o de reabastecimiento. ¿Está? Sí, profe. Es decir, que debería de darme menos. ¿Qué cosa le debería dar menos? La cantidad óptima. En este caso, a ver, por una cuestión acá de... Esto le va a dar menos por una cuestión de redondeos. Les va a dar, a ver, 1.270, 1.265. Si usted está diciendo, a ver, el análisis que uno hace de esto, ¿qué es? Que la cantidad óptima de pedido yo tengo que pedir 1.265 unidades. ¿Sí? Y lo que me está diciendo es que cuando llegue a cero tengo que volver a pedir. ¿Está? Y que en el periodo de análisis, un año, pido 16 veces. Eso es lo que me está tratando de decir este análisis. ¿Sí? 5 unidades acá es por el proceso de las comas y de redondeo. Lo que yo estoy infiriendo es que acá estoy trabajando sin un stock de seguridad. Es más, no se lo he pedido acá, no tienen un stock de seguridad. Si yo les dijera en ese ejercicio, por ejemplo, y estoy tomándolo a futuro, si yo les dijera en este ejercicio si es correcto, si lo podrían aplicar, yo qué diría, que no se puede aplicar en la Argentina porque no puedo trabajar con un justo a tiempo, debido a las situaciones económicas o las situaciones logísticas o de conectividad. ¿Está? Entonces, sí o sí necesitaría tener un stock de seguridad o un stock amortiguador. ¿Está? Es lo único que podría inferir. El resto, no hay nada más que esto. Ok. Bien, voy a volver para acá. ¿Alguna duda respecto de esto que vimos? No, profe. Una sí, señor Alan. No, profe, capaz que cuando lea el material, capaz que ahí me surge alguna duda o algo, pero por ahora no. Bueno, perfecto. Yo se los voy a subir ahora junto con la clase esto mismo, que es la resolución para que ustedes, juntamente con la clase y cuando vean la explicación, puedan todo para poder hacerlo. Pero no hay mucho más de la parte práctica que esto que viene. ¿Está?
no les voy a tomar ninguna cosa distinta de esta. Sí, eso va a ir acompañado de teoría, ¿no? Bueno, Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? sí, profe, consulta el horario. Le El mismo consulto porque yo curso. antes de esta materia voy a tener un parcial. A Y ver, en realidad rendía hoy, pero como se me superponía con la materia, el profe me dijo que lo rinda la semana que viene. el horario es el horario de cursado acá de la materia. Ok. ¿Está? O sea, no le voy a poner a las 3 de la tarde o a las 2. No, No, capaz por el tiempo, capaz que lo extendía, no sé, media hora más y a mí me venía joya, pero no pasa nada. ¿qué cosa que lo extendía media hora más? Que empezara a El las, tiempo, claro. que empezar, en vez de empezar a las 5, que empiece a las 5:30. Sí. Señor Alan, ¿usted tiene algún inconveniente? No, yo no tengo ningún problema. En Que sea a realidad las el profe 17. anterior empieza siempre muy tarde, hoy empezó 4:30 la clase, Está entonces bien. Por eso, a ver, si lo hacemos a las 17:30, ¿tienen algún inconveniente? yo no. Yo No. tampoco, profe. O sea, Yo digo estoy porque no sé disponible, qué o es lo sea. que tengan posterior a mi materia. Yo ya terminé la otra materia que sigue después de estas, así que no tengo problema. Y Ujú. Denise cursa estas dos igual que yo, así que tampoco Oh, tendría problema. bien. ¿Y usted, Alan, le queda mejor a las 17:30? Sí, porque la materia que tengo de las 19 ya la regularicé. Ok. Entonces, si le parece a pedido suyo, señorita Noelia, lo hacemos a las 17:30. Gracias. ¿Le avisa usted a Denise? Sí, yo lo aviso ahora. Perfecto. Entonces, el próximo jueves, 17:30, hacemos esto y tomamos 2 horas para que también tengan en cuenta esa situación, ¿no? Perfecto. 2 horas máximo. No Sí. significa que eso va a depender de cada uno. ¿Está? Sí, profe. Sí, Buenísimo. profe, gracias. ¿Dónde van a conseguir otro tipo más bueno que yo? En la comisaría. Acuérdense que tiene que rendir la materia. Bueno, estimados, voy a dejar de grabar.